¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Liber Podcast, otro episodio más. Esta vez con un invitadazo especial de la carrera de estudios ingeniería en Nanotecnología. Sí, Armando, ¿cómo estás, cabrón? Bien, gracias por Sí. aceptar que viniera aquí. Armando Pues, fue una de las personas que nos escribió y nos dijo que quería participar, nos platicó de qué estudia y qué es lo que quería hablar y le dimos la oportunidad. Así que si ustedes quieren y se quieren aventar una charlita con nosotros, a platicarnos lo que sea, más si quieren venir a contar chistes, por mí no hay pedo. Sí. Podemos contar lo que quieran. Entonces, pues Sale aquí todo. está, mira, la prueba está, es evidencia. Y bueno, Ale, ¿cómo ¿Qué más, estás? controles? Bien, ¿y tú? Oh, ¿Cómo chingón, ojalá que salga una plática chida porque aquí hay un duelo de De ingenieros. ingenieros en energía y en nanotecnología. Nanotecnología y Desde un ingeniería. punto social, ¿no? Acá Sí, liberal. yo acá estoy en el ring, voy a El apostar. referee. A ver, la primera duda. ¿Fue de que nos contactaste a nosotros? Sí. ¿De qué tema quieres hablar? Pues me gustaría dar a conocer como qué es la carrera de nanotecnología, porque es una carrera muy nueva, pero que a la vez ya está teniendo mucha aplicación en investigación importante como medicina, ambiental, electrónica. Pero aquí en México como que la gente no sabe qué es nanotecnología. O sea, fuera del Centro Universitario de Tonalá, si te vas a cualquier parte y dices la palabra nanotecnología, pues nadie va a saber No, qué hasta es se eso. escucha ostentoso. Mira, yo tengo que ser Sí. sincero. Estudia bien, Sí, cabrón. güey. Yo tengo que ser bien sincero. Cuando me inscribí aquí al CUT, la primera opción fue nanotecnología. Porque, no sé, pendejamente se escuchará mal. Yo pensé que era sobre robots, sobre tecnología Sí. en pequeño, nanotecnología. Sí, güey. Yo pensaba Pues- que eso se refería. Yo quedé por milésimas de puntos, quedé en energía, que fue mi segunda opción. Y la verdad me gustó más energía por los temas que yo hago de, pues a lo mejor electrónica, ver todo eso. Pero nanotecnología no me hubiera gustado porque, desde mi parecer, de como ingeniero en energía, hay mucha química. Sí, hay mucha química y sobre todo física. Yo ahorita estoy de séptimo semestre y si pudiera poner una escala de lo que he visto, diría que es, no sé, un 60% física, 20% química y lo demás nanotecnología. Pero aunque es poca nanotecnología, en realidad es mucha porque física y química son las bases de toda la nanotecnología. Entonces es lo que debes hacer, entender bien física y química para poder entender nanotecnología. Pero sí, pues sí, no, la gente no la conoce. O sea, si acaso la han escuchado hablar por el Hombre Araña o Ant-Man, Tony por Stark, Ant-Man. Ant-Man, que nanotecnología. La película más nueva del Hombre Araña, Sí. ya ven que menciona nanotecnología. Sí, sí, Y pues la gente como que se queda con esa idea, pero no saben en sí la implicación que tiene nanotecnología, o la que puede tener y la que va a tener en el futuro. Ahorita, si quieren, pasando esto, también vamos a hablar. Quisiera hablar un poquito de la inteligencia artificial ahorita, Ok, que se está sí. dando ya en un auge muy cabrón. ¿Sí? Está Va, interesante. me parece bien. Sí, va, bueno. Entonces, pues para empezar, ya séptimo semestre, Armando, ¿qué es lo más difícil de tu carrera, güey? Explícanos un poquito ahí de eso. Pues lo más difícil yo creo que es la física cuántica, porque nanotecnología, como tú lo dijiste, es el estudio de lo muy pequeño, pero no solo eso, nosotros lo que hacemos es literal manipular molécula por molécula la materia para generar nuevos materiales. Hay una complicación en esto que es que cuando tú tienes algo muy pequeño, las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se empiezan a presentar las propiedades de la física cuántica. Tú en algo grande, no sé, si ves un balón, pues sus leyes se rigen por la mecánica clásica. O sea, tú avientas el balón y si conoces la fuerza con la que la aventaste, el ángulo con La el que parábola, aventaste, puedes todo, determinar ciertas vas a cosas. determinar dónde va a caer. Pero si tú fueras haciendo ese balón muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, llega un punto de que las leyes ya no son las de la mecánica clásica, son las de la mecánica cuántica. Y ahí ya no es determinante. O sea, si tú te fueras al mundo de Atman y agarraras ese balón y lo aventaras, ya no podrías saber dónde va a caer. La predictibilidad Ajá. es más difícil. Es difícil. Y además es como probabilístico, Es ¿no? probabilístico. O sea, tú sí puedes, por medio de probabilidad, saber más o menos dónde va a caer el balón. Refiriéndonos en balones, porque en realidad se trabaja con electrones. Ujú. Pero tú puedes calcular la probabilidad de que el balón caiga en cierta parte. Pero en realidad, cuando tú avientas ese balón en una escala cuántica, el balón sigue todas las trayectorias posibles. O sea, tú no puedes decir como en mecánica clásica, pues yo lo vi y vi que trayectoria siguió, ¿no? Porque en cuántica son todas las trayectorias posibles. Ahora,
Cuando haces un proyecto de mecánica cuántica, de algo que no existe o es algo que está muy pequeño, ¿cómo empiezas a partir desde ahí a algo más grande? Pues normalmente empezamos conociendo las propiedades de un material a escala macro. Por ejemplo, el oro, sabemos que es buen conductor. Pues sí, que es como la propiedad más conocida del oro, que es buen conductor. Pero cuando tú dices, ok, voy a trabajar con el oro a escala nano, lo llevas a escala nano y resulta que ya no es conductor. Y que empieza a ser, a lo mejor cambia su color, ya es rojo en vez de dorado. Entonces dices, pues ¿por qué esto? Y volvemos a lo mismo, ya se están presentando efectos cuánticos. Entonces tú por medio de cuántica, con la ecuación de Schrödinger, puedes en cierta parte dar una explicación de por qué se está comportando así el oro a esa escala. Cómo es que se está modificando su estructura química para que el oro ya pase de ser dorado a ser rojo, que en escala nano es rojo, y que en vez de ser conductor pase a ser aislante. Entonces, esa es la chamba del nanotecnólogo. ¿Y ya lo has hecho, güey? Sí, ahorita estoy haciendo lo que se llaman puntos cuánticos. Los estamos usando, bueno, les queremos dar una utilización que es para detectar glucosa. Un punto cuántico es nada más que un material, un semiconductor. Un semiconductor, pues cuando tú lo ves a escala, pues sí, macro, no es un simple metal, no metal, es un semiconductor que tiene propiedad de metal y aislante a la vez. Pero tú cuando lo reduces a escala nano, empieza a fluorecer. Entonces tú, haciendo utilización de la ecuación de Schrödinger, que es como la ecuación que te ayuda a describir los efectos cuánticos, puedes como decir, está ocurriendo esto porque la estructura del material se modificó de cierta manera. Y todo el cut así de... Sí. Güey. A ver, pero esto lo toman ustedes como especializante, o sea, ¿son especializantes de su carrera? Hay 3 especializantes en nano, que es nanociencias aplicadas, nanodispositivos y ambiental. Todos por defecto llevan física cuántica y nanofísica. En física cuántica empiezas a estudiar todas las leyes de la física cuántica, por qué las leyes empiezan a cambiar. Y en nanofísica ya es más aplicada a esto del que les platiqué ahorita, los puntos cuánticos. Porque cuando tú reduces un material tan chiquito empieza a comportarse diferente. Entonces antes de entrar a un especializantes, todos los de nanotecnología van a ver eso de ley. Y pues tú ya te vas enfocando en tu especializante, dependiendo de en qué lo quieras aplicar. Si es a la electrónica, a la medicina, a ambiental, cosméticos. Y de tu carrera, hablando estudiantilmente, ¿a qué porcentaje mayormente se va a lo de medicina, a los materiales? Mayor porcentaje normalmente está como empatado medicina con nanodispositivos. Ambiental, desafortunadamente, hay menos demanda en ambiental, porque no sé si como que le llama más atención a los estudiantes irse por la parte de medicina. Aparte, ahorita hay muchos estudios actualmente sobre nanomateriales para cura del cáncer o materiales para hacer cada vez más pequeños los procesadores de computadoras, que cada vez haya más poder de procesamiento en las computadoras. Está chido que todos quieran salvar el mundo, ¿no? Del cáncer, Sí. y eso muy bien, pero, por ejemplo, el tema ambiental, yo Sí, estoy participando en 3 proyectos ambientales ahorita y te puedo decir que va a haber mucha lana, güey. Sí. Sí, se vienen empresas alemanas a México a hacer algunos trabajos, no quiero spoilear ahí, trabajos que a lo mejor ni puedo revelar, pero el asunto es que se viene una gran cantidad de trabajo y proyectos interesantes que van a tener remuneración por obvias razones, y sería bueno que los proyectos ambientales de parte, o sea, ¿qué tipo de proyectos ambientales hay dentro de nanotecnología, güey? Pues actualmente los más fuertes, se puede decir que, de hecho aquí hay investigaciones sobre eso, que es dopar celdas solares, ya sea con nanopartículas de dióxido de titanio, puntos cuánticos también han hecho algo ahí, para hacerlas más eficientes. O sea que con la misma cantidad de sol que les llegue, pues se puede convertir más energía en electricidad. Ok, se relacionan con los de energía. También en lo de energía. Ya Mi momento ha llegado. Ya se me va entrando. También hay otra investigación que es en la que estoy colaborando yo actualmente con el doctor Miguel. Él genera electricidad por medio de choques. Tú tienes unas placas que por medio de choques se genera un voltaje.
Entonces, pues eso es amigable porque por medio de, literal, él está creando voltaje de la nada porque a veces usan unas películas muy delgadas a escala nano que están chocando y están generando ¿Pero qué las voltaje. hacen chocar? Pues, Diferentes dispositivos. la idea es que sea amigable, por ejemplo, que las metan en la energía eólica, que por medio de la misma energía generada tenga algo que las esté haciendo chocar. O en las suelas de los zapatos, con el Había escuchado golpeteo. algo macro, no sé, a ver, creo que, no sé si era broma o algo, pero creo que habían hecho algo o una investigación para los temblores, cuando las placas tectónicas chocan, ahí podrían generar energía, güey. Algo así había escuchado yo. ¿Te imaginas almacenar el poder de una Sí, placa sería tectónica, mucho. güey, Sí, güey. temblando? No mames. qué Sea perro. mucho. Pero, por ejemplo, desde tu punto de vista, que me dices que trabajas en proyectos sobre eso, ¿estás de acuerdo conmigo que es muy poca la gente como la que... Lo que pasa es que es poco, o sea, creen que no hay lana, güey. Ese es el pero problema. No manches, no tienen idea, no Sí. tienen idea lo que vale una firma de un gestor ambiental, no tienen idea Exacto. de cómo te puede generar una investigación en tema ambiental. O sea, si tú haces una tesis incluso la universidad te puede ayudar, pues, a becarte o algo para que tú hagas tu propia tesis en materia ambiental. De hecho, es mi tirada. En algún momento se me va a ocurrir pues empezar no sé, a cuantificar y calificar los datos que me voy empezando a obtener, depende del proyecto, y a lo mejor de ahí saco mi tesis, ¿no? Y la universidad me está pagando eso, Sí. estoy becado para eso. Entonces, se me hace bien chingón. Sí. Pero yo creo que es parte en oferta y demanda, ¿no? O sea, como nosotros también, ingenieros en energía, vemos a qué es lo que ahorita hay mayor demanda y a lo mejor ustedes en nanotecnología, sino que ahorita a lo mejor de materiales y lo medicina secular, está a güey. lo mejor sí en demanda ahorita, entonces ya después que sea algo ambiental, se van a querer todos ir ambiental Sí. y al rato va a estar equilibrado. No, y de hecho, aunque tomes la rama de nanodispositivos, te das cuenta de que en sí te enseñan, porque en realidad un nanodispositivo pues ya es la aplicación de un conjunto de nanopartículas con algunos otros dispositivos que trabajan en conjunto para crear un nanodispositivo. Y te das cuenta que estos nanodispositivos, como la mayor aplicación que tienen ahorita es en ambiental. O sea, cuando te están enseñando clases de nanodispositivos, pues te están indirectamente enseñando a aplicarlos a ambiental, en degradación de plásticos en el agua, degradación de fármacos. Sobre todo se necesita en el agua, güey. En el agua. O sea, cualquier proyecto ahorita Sí, que sea innovador para el tema del agua es súper importante. Estamos hablando de que estamos a 10 años sí. de que países empiecen a entrar en guerra por agua, por güey. agua. Sí, esto no es una broma. O sea, es la realidad. ya está, ¿cómo se dice? Ya está previsto una posible guerra de agua en Europa. Sí. Y eso nos va a alcanzar inmediato. O sea, ya la comunicación entre países y entre continentes es demasiado rápida. Sí. Sí. ¿Qué pasó en la pandemia? O sea, todo Exacto. así, En chinga. cuestión de 3 años. Ujú. Todo cambió, entonces... Y la gente como que no está consciente de esto, aunque les digas que es en 10 años, como que se sienten cómodos por cómo están ahorita. de aquí a 10 años. Sí, como que lo ignoran, pero en verdad 10 años se pasan muy rápido. Y dentro del reloj de cuenta regresiva que tiene la ONU para salvar lo del cambio climático, Sí. o para llegar a los acuerdos que se necesitaban, nos quedaban 5, 4 Sí, años. estamos Era para en- 2025, ¿no? Sí. Al máximo. Y ya estamos en Ya a estamos 2 a años. dos Nos años. vamos a morir. Sí, estamos en ese punto ya en ese punto de no retorno. Sí, güey, eso está bien peligroso. De hecho, si quieren, podemos también platicar ahorita después sobre algunas investigaciones que se hacen sobre ambiental pues en date, nano. date. Pues por ejemplo, la doctora Lupita, investigadora aquí del Centro Universitario de Tonalá, SNI2, ella lo que hace es materiales porosos, en los cuales son como tipo esponjas, Ajá. pero tienen nanoporos. Y en esos nanoporos meten nanopartículas. Por ejemplo, una que estaba haciendo era para remover aceite de carro del agua. En esos poros metían nanopartículas de magnetita. Para La que magneti- absorbiera el aceite. La magnetita lo que tiene es que es afina al aceite y es hidrofóbica, o sea que no le gusta el agua. Tiene el agua. Entonces, cuando tú hacías correr un flujo de agua, se Absorbía quedaba con el todo- aceite. Todas las grasas y aceites. Y lo bueno es que tú puedes decir, están hechas de algún polímero, pero lo bueno es que se pueden reutilizar y reutilizar y reutilizar. También hay varias investigaciones de remoción de fármacos que utilizan el mismo principio. Ponen una nanopartícula en el poro que es afín al fármaco. Entonces, cuando pasa el flujo, agarra el fármaco y lo retiene y se puede volver a reutilizar. Porque es un gran problema también eso de los fármacos. Porque la gente, pues ahorita hay mucha automedicación y aunque no la haya, hay mucho, por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, que cuando la gente se toma un paracetamol, por ejemplo,
gran parte del paracetamol se metaboliza, pero otra parte se va por los desechos. Entonces eso llega a los cuerpos de agua, se empiezan a contaminar con fármacos, que involuntariamente mucha gente toma eso y, por así decirlo, empieza a hacerse inmune a los fármacos, porque está tomando ibuprofeno, por así decirlo, en pequeñas cantidades. Pero qué tan probable sea que podamos empezar a ser resistentes a medicamentos es que el proceso desde el proceso de filtración, desde el proceso en que un fármaco llega al agua, pues cambia su estructura química. Ese es el problema, qué tanta probabilidad de verdad es que la sustancia pura llegue a tu organismo de nuevo en un retorno después del proceso de filtración. Si fuera en pequeñas cantidades lo que la gente consume, es que es muchísimo. Es muchísimo. Ajá. Y otra cosa es que como le llaman monolitos, son tan pequeños, o sea, sigue siendo paracetamol, pero a escalas muy pequeñas. Entonces los métodos de filtrado que tienen ahorita las industrias que se dedican a eso no pueden filtrar eso. O sea, filtran, por así decir, los compuestos más grandes o más pesados que metales pesados o alguna bacteria. Y en el aire, güey, hay algo, o sea, pues eso del agua está súper genial. Sí. Por ahí si nos está escuchando la doctora Aida Alejandra, también, y bueno, obviamente la doctora, pero deberían de que tuvieran comunicación porque eso podría ser un proyectazo, pero a gran escala. Pero supongo que faltan detalles. Sí, ¿no? todavía. Y pues también hay para degradación de plásticos en el agua, y eso es muy interesante porque por medio de nanotecnología lo que hacen es, cualquier plástico tiene su estructura, pues ya sea un polímero o lo que sea. Entonces lo que hacen es atacar la estructura del plástico y la desbaratan. Romper los enlaces. Literal, y ya se puede transformar a lo mejor en CO2, que el CO2 pues ya en el agua no es tan dañino, porque de hecho el refresco que tomamos, el gas es CO2. Entonces pues hay muchas investigaciones también sobre eso. ¿Y hay algún proyecto para la filtración del aire, güey? Para las partículas del aire, porque ya ves que las 2.5 sí llegan a los alvéolos y te pueden joder. Aquí no he visto en el centro universitario, o al menos yo no conozco, un proyecto que se dedique tal cual a la filtración del aire, pero siento que sería un tema muy complicado, porque tendrías que encontrar la manera de, por ejemplo, todo el gas metano, el dióxido de nitrógeno desprendido por los carros, el dióxido de carbono, encontrar una manera de que una nanopartícula llegue y desbarate la molécula. Específica, llegue y desbarate la molécula y los desbarate en oxígeno, nitrógeno solo, que ya no son tan dañinos para la capa de ozono y no ocasionan efecto invernadero. Pero sí es muy difícil porque, pues imagínense soltar nanopartículas que estén en el aire. Esas nanopartículas son muy pequeñas, normalmente son de 100 nanómetros y pueden penetrar hasta el núcleo celular y ocasionar ya después a lo mejor un cáncer. Entonces es muy complicado eso. No he escuchado, al menos, o he leído sobre algo. Imagino que ya debe haber investigaciones sobre eso, pero yo creo que sí es un tema muy complicado ya. Pues ojalá algún científico loco que se le ocurra una buena idea, por favor. Sí. No morimos. Ojalá, porque sí, el efecto. Ahorita no quería que se me pasara porque está chido, ¿no? O sea, perdón que cambie el tema así tan... Pero cuando estabas hablando de energía eólica que iba a hacer que las otras, el proyecto de los choques pudieran... no sé si la UNAM creo que sacó, o alguien de una universidad privada, sacó un nuevo diseño, güey, de máquinas para generar energía por aire, güey. Que ya no son estos ventiladores grandes de 3 aspas. Es como si fuera como estas esponjas encontradas de esta manera. Entonces, son más eficientes, más pequeños y no generan casi la misma energía que una antena eólica. Un generador, sí, y es muchísimo. ¿Pero los ponían arriba de las casas? ¿O No, o sea, exacto, es que pueden caber en donde sea. Son más económicas, el material es más eficiente y solamente hacen esto. Y está súper genial, o sea, no sé, lo vi, se me hizo chido. Por ahí si lo veo les mando el link, pero está perro. No había escuchado. Porque sí, la eólica... Es que depende mucho también la zona geográfica, güey, para poner también ciertos generadores. Por ejemplo, aquí tenemos a lo mejor unas presas, a lo mejor en zonas como Sonora o donde hace más calor, o no sé ahorita exactamente qué zona, ponen a lo mejor aerogeneradores eólicos. También digo que depende de zonas geográficas. Sí, claro, pero México es variable, o sea, México tiene todos los climas, todos los ambientes como para generar, que por el sol, eólico, por presas, por
montón de formas de generar energía. Creo que México está en una condición muy Favorable. superior a otros países para poder hacer proyectos como estos, sin dejar claro de lado que todavía seguimos dependiendo muchísimo Sí. de las energías de combustión, hidrocarburo. derivados del petróleo y todo eso demás, pero pues al fin, digo, no somos los que toman esas decisiones, pero poquito de todo estaría. Sí, esperemos, sí, empecemos sí. a trabajar. Yo quiero regresar a lo cuántico. A mí me interesó lo cuántico. A ver cómo que estaban hablando. Cuántico, Batman, sí a está ver. para volarse la cabeza. De la Ant-Man. verdad. Güey, ¿no te pasa? O sea, me imagino que viene este choque intelectual, cultural, donde ya sabes cosas y de repente te sacan tus mamadas de pinches películas como Sí, esas. güey. Y De para hecho- empezar te destrozan el corazón, ¿no? Porque pues a lo mejor son personajes que te gustan. A mí Sí. sí me encantan los superhéroes. Sí. Todo ese tema se me hace ridículo, le doy una lectura filosófica si tú quieres a eso, pero trato de que no me afecte tanto. ¿Cómo lidias con eso? Porque, pues, güey, ves a Ant-Man y dices, no mames, esto Sí. no. Pues de hecho, a mí también, yo soy fan de Marvel, o sea, a mí me gusta un montón. Y la última película de Ant-Man pues se llama Quantum Manía. Y sí fue a verla y fue como... uy, como ¿Qué tan que- cierto fue lo que...? Un 1% yo creo de toda la película. O sea, lo que a uno le cala es que en cierta parte la gente, cuando empiezan ahí en las películas de superhéroes a hablar sobre física, porque muchas veces es Tony Stark o así empiezan a mencionar cosas de física, y el 1% pues sí dicen cosas reales, pero el 99% no. Y la gente pues como que a veces lo toma como algo real, y cuando en realidad pues nada que ver con lo que... Nada más acertado pues, o sea, eso es como con lo que uno tiene ese choque pues de que te están como diciendo puras mentiras y la gente las está viendo como algo real. Pero pues también es que están basadas en el superhéroe. Sí. Güey. Para Ciencia empezar, eso ficción. ya es Sí, totalmente... güey. es como... Sí. Una vez que les platico, güey, una vez que estaba... Ni siquiera es una plática mía, me contó eso, me hizo súper gracioso. Que un amigo estaba viendo Rápido y Furiosos 8, güey, ¿no? Y que estaba con su cuñado, no sé, estaba al lado el vato. Y era mecánico, no, vas a decir. no, no, güey, estábamos cotorreando y de repente, güey, después de cientos de escenas de acción totalmente irreales, voltea y le dice cuando el carro sale al Al espacio, espacio. güey. Sí, güey. Que dice, esos sí son mamadas. Sí. Y dice el otro, güey, dice, a ver, güey, tienes 8 putas películas viendo tus mamadas que son totalmente irreales y hasta ahorita te molesta, güey. Sí. O sea, agarraron un puto tanque, güey. Sí. No, y- Bueno, o sea, no sé, pues me refiero a que teníamos que Sí. saber de antemano que de fondo pues venimos a ver puras babosadas que son Sí, totalmente aparte. irreales, ¿no? Y a fin de cuentas, o sea, no lo veo mal que la gente vaya a ver las películas, porque pues a fin de cuentas es ciencia ficción. Y si lo quieres ver, pues también echa a volar la imaginación, ¿no? O sea, muchas cosas de hecho, muchos avances científicos, por así decirlo, vienen de esto, de echar volar la imaginación. Entonces, por ejemplo, las películas de Star Wars, pues que es viajes intergalácticos y la cosa, pero a fin de cuentas nos enfocamos a eso, o sea, nos estamos enfilando a eso. Y Star Wars puede sonar ciencia ficción, pero a fin de cuentas puede que sí nos convirtamos en eso, en viajes intergalácticos. Entonces, por eso no se me hace mal que la gente... O sea, se me hace mal que la gente lo tome como algo literal y que digan la cuántica es como en cuantumanía, pero no se me hace mal que vayan y... O sea, que tengan esa iniciativa de ir y pues darse cuenta de que es ciencia ficción. O sea, que solo hay que se creen que es ciencia ficción, no que lo tomen como algo real, pues. Y que nos están llenando de este tipo de temáticas, ¿no? Pues desde los superhéroes, desde, por ejemplo, ¿cómo se llama? Rick y Morty. Rick y Morty. Rick y Morty y pues cosas como estas, ¿no? Pero también tenemos otros temas, otras películas que nos llenaron de contenido real, Sí. que es, por ejemplo, Volver al futuro también. sí, Interestelar, güey, que realmente consultaron a físicos para poder Keep hacer... Star. Sí, para poder de verdad determinar cuáles eran los eventos con los que se iban a enfrentar eventos unas personas que hicieron un viaje Sí. así De hecho, intergaláctico. Güey. No, digo, interestelar. Interestelar. De hecho, el físico que colaboró en eso fue Kip Thorne, y su condición para colaborar en eso fue que no violara las leyes de la física. O sea, que la película no violara las leyes de la física. Y sí fue así, o sea, si una persona ve Interestelar, a no ser la parte esta donde entra en la biblioteca, no sé si Sí, se no, eso acuerdan. es totalmente... Eso sí pero es- que es... o sea, ahí sí, Le tiene que dar también un sentido a la Es película. ciencia ficción, pero a la vez no, porque ahí lo que consideran es el concepto que- del Tesseracto. ¿no? Ajá, consideran que hacen ver el tiempo, porque el tiempo es una dimensión. Ujú. Hacen ver el tiempo como si el tiempo fuera una dimensión espacial. Por eso es que puede viajar como en el tiempo.
Pero dejando atrás eso, esa pequeña escena que a lo mejor Christopher Nolan se quiso motivar, Yo amo a Christopher Nolan. todo lo demás Las he visto. todo lo demás es física pura y dura y no se rompió ni una ley. O sea, lo de viajes, cuando entran a Gargantúa y que el tiempo viaja diferente por dilatación del tiempo, todo eso es real. Sí. Es un peliculón interestelar. Hablando de eso, ¿no te pareció cuando eras niño, qué fue lo que te tomó? Yo te platico mi experiencia con la ciencia, con la física sobre todo, que fue cuando estaba viendo un documental en la tele, tenía como 5 años, y le decía a mi mamá, oye mamá, ¿qué es el sol? Y me dice, es una estrella. En la noche, güey, me voló la cabeza, porque salía a la calle y volteé al cielo y vi un chingo de estrellas. Sí. Y dije, no madre, Entonces güey, hay mucho son sol. un chingo. Y si nuestro sol tiene tantos planetas rodeándolo, ¿cuántos no tiene allá? Y luego te das cuenta que esas cosas que brillan afuera no solo son estrellas, también son galaxias que tienen cientos de miles de soles también. Y dices, no, y así era. Sí. Totalmente fue cuando me empecé a inmiscuir en temas espaciales, en temas de la física, en temas de matemáticas. O sea, fue cuando de verdad me empecé a sentir con unas ganas y una curiosidad, y luego conocí a Carl Sagan y no mames, fue Cosmos, pum, fue sí, todo lo que podías entender y saber del mundo, todas las respuestas que no te daba nadie, ni la escuela, ni nada, estaban ahí atrapadas en los libros, y fue mi boom, fue mi momento, y fue cuando la ciencia me enamoró y empecé a ser curioso, yo creo que a alguno de ustedes les tuvo que haber pasado algo así, porque solo es la curiosidad la que hace que terminemos en cosas. Ahora, la curiosidad mató al gato. ¿Por qué creen que en las escuelas no nos enseñen tan a fondo estos temas? Porque siempre hablan como que en general, ¿no? A lo mejor de las estrellas, del universo, que te aprendas el nombre de los planetas, pero ¿por qué no creen que nos enseñen un poco más? Yo la verdad siento que es por la cultura mera mexicana, porque, bueno, al menos hay muchas familias en las que yo no me veo a un niño llegando, por ejemplo, con una familia religiosa y que le diga, mamá, ¿sabías que el origen del universo es el Big Bang? Y que no sabemos qué hay antes del Big Bang. O sea, yo no veo actualmente en la cultura mexicana como que un niño llegue, porque imagínense, si la mamá es muy religiosa, el papá es muy religioso, como que va a ser un choque para ellos. También podríamos pasar fuera de esas generalidades, entender cuál es el concepto por el que los niños se empiezan a interesar por las ciencias, y es la curiosidad. Y si un maestro no tiene las habilidades y herramientas necesarias para generar esta curiosidad para los niños, decir, ¿cómo descubrimos esto? O sea, ¿se imaginan? Sí. Esto está pasando. Exacto. Pero si pudiéramos saber cómo, podríamos entender esto, y eso emociona y los hace partícipes. Pero ¿cómo le puedes pedir esas condiciones a un maestro que tiene 50 niños en su aula? Y que los 50 niños van a aprender de la misma Exacto, No, y que y están también, desmadre, y que, o sea, casi sientes que tienen las manos amarradas. Digo, Sí. no estoy echándole flores a los maestros, hay algunos que sí les faltan herramientas, pero quiero considerar que el sistema de educación en México tiene sus defectos, que hay que ir mejorando, y que ojalá dentro de la pedagogía, gente como yo que estudia estudios liberales, que da lectura a esos fenómenos, que puede incidir con otras disciplinas, podamos encontrar los caminos para poder mejorar esto. O sea, no se trata de echarle la culpa a algo, porque muchas veces los fenómenos que suceden son por condiciones que están fuera del control de las cosas. Dentro del gobierno se les escapó de las manos esto porque sucedió esto, y no estaba en control de nadie. Simplemente las cosas se van dando de cierta manera y nosotros tenemos que ir dentro del caos, empezar a generar el orden. Es un tema difícil, Sí, no me quisiera de hecho, meter porque mucho en eso. no creo que no vean eso, porque de hecho yo el otro día le pedí a mi hermano su libro de física, él va en segundo de secundaria, le pedí su libro de física y ven temas, o sea, llegan hasta partículas elementales, cosas así, y tú te pones a leer el libro y de verdad tú dices, si le explicaran a un niño como lo dice el libro, el niño de verdad se interesaría por la física. No, y los materiales. La primera vez que viste un microscopio, Sí. la primera vez que viste una estrella por un telescopio, ¿no? O un planeta o la luna, te das cuenta de lo maravilloso que es, güey. Sí, o sea, te maravillas, te emociona, y eso genera que tengas más curiosidad. Pero
pues vamos de nuevo a las condiciones materiales de las Exacto. familias en México, güey. ¿Cuántas familias tienen un microscopio? ¿Cuántas Exacto. familias tendrían un telescopio? ¿Cuántas familias tendrían los materiales que se requieren para causar la curiosidad? Y luego, agrégale un fenómeno nuevo en la modernidad, que son los celulares, el internet y todas estas chingaderas. Exacto. Entonces, y luego buscan puras mamadas y puras cosas que hacen reír o entretienen, pero no cultivan. Te metes en un círculo vicioso del que no vas a salir. Entonces, solamente de manera autodidacta Sí. podrías llegar De a hecho, las conocer redes el sociales mundo. para eso están diseñadas, para causar adicción en las personas. Entonces, a un niño dale redes sociales, pues va a decir, a mí que me interesa la física. Pero depende también del contenido que siga, ¿no? Porque es que fíjate que hoy en la mañana venía yo en el camión y venía una niña viendo TikToks. O sea, todo el camino de mi casa aquí venía viendo TikToks y justamente lo que decís de redes sociales. O sea, yo imagino a este que es un físico de España, ¿no? Ah, Se sí, me olvidó Javier el Santolaya. nombre. Ajá. Y sube videos y todo Sí. y te hace quedarte viendo, aunque dure un video dándose Sí. 10, 15 minutos, luego lo ves también en Facebook, lo ves en YouTube y te quedas tú así, ¿no? Pero a ver, un niño, ¿cómo va a llegar a eso, no? O sea, es también... Yo estoy peleado con eso, de que no hay que subir contenido que no les sirva. Y más a los niños que no tienen el control. O sea, no hay alguien vigilándolos, no hay de que no, espérate, eso no, ve, ponte a ver esto. Yo les paso un tip que me funcionó mucho cuando yo entré a la universidad. Yo sabía que el algoritmo era un problema. Era un problema que tenía que resolver. ¿Cómo lo iba a resolver? Sencillo. ¿Cómo se llama? El código. Tu correo electrónico que te daban institucional. Yo me metí le hice un YouTube, le hice todo, Facebook, todo. Le metí puro contenido académico, güey. Filosofía, historia, todas las materias que veo. Filosofía, historia, ciencias, epistemología, sí, psicología, sí, todo lo que me sirviera. Sí, ahorita ando con los temas de desarrollo sustentable, ambiente, todo, tecnologías, todo. Y te va no dejo- recomendando exacto, la te va, misma, ok. la Sí. adicción es a datos que me Sí. sirven. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, algo de sociología o de sociolingüística, me salen puras páginas De de sociología. Entonces, el algoritmo lo jugué a mi favor. Sí. Entonces, cuando llego a las clases, yo llego lleno de datos interesantes, lleno de cosas que a lo mejor en el libro no venían, digo, porque a nosotros ponen a Sí. leer mucho, güey. Y eso me sirvió un montón. Si a la gente, si a los estudiantes les puede servir de consejo, eso es algo. Limpien su algoritmo, Sí. ¿sí? Y háganlo que funcione a su favor. Es la única Sí. forma. Es la única forma. Y bueno, ya. No, Ya nos este es, llevamos totalmente, es que es, güey. pero es que es un tema interesante, o sea, esto del algoritmo. Sí. Este- Güey, cuéntanos, ¿qué más haces ahorita? Aquí Eh, estás en el séptimo semestre, ya estás casi por salir. Sí, ¿Cuál ya. es tu tesis? ¿Qué vas a hacer? Pues ahorita lo que más estoy viendo en clases es algo que se llama nanoestrellas, nanoestrellas de oro. Esas, ahorita la aplicación que les estamos dando o estamos viendo es para tratamiento de cáncer. Lo que hacen con las nanoestrellas es, literal es una nanoestrella, o sea, una estrella a escala nano, hecha de oro. Tú la ves en el microscopio de transmisión o microscopio electrónico de barrido y se ve una estrella tal cual. Entonces, esa estrella lo que hacen es funcionalizarla. Funcionalizarla es, por así decirlo, como ponerle un anclaje que va a llegar a la célula cancerígena y se va a anclar, literal. Entonces, se mete la nanoestrella, se ancla a la célula cancerígena y por medio ya sea de vibraciones causadas por un láser, se empieza a calentar y mata a una célula cancerígena. Pero ¿cómo se metería a las células? Sería a lo mejor por Eso, inyección, ahí se usan ya por- las herramientas de medicina, que es farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética pues se encarga de estudiar la absorción, la distribución. Entonces, ahí viene esto, que cuando se ocasiona un cáncer o cuando se produce un cáncer, las células cancerígenas empiezan a sobreproducir un tipo de proteína. O sea, si a una persona le da cáncer, sus células empiezan a sobreexpresar una proteína. Entonces, tú puedes agarrarte de ahí. A tu nanoestrella le pones la contraparte de esa proteína para que se ancle a esa proteína. Entonces va a ser muy selectivo porque la nanoestrella no se va a pegar a Son nada. partículas indicadoras Ajá. que te dicen aquí. Literal. Llega ahí directo. Llega ahí. O sea, va a pasar por las demás células y no se va a pegar, solo a la que tiene su contraparte. Para los que se preguntan cómo van a hacer que los pequeños robotcitos vayan exactamente donde... como creían que funcionaban los fármacos, Así, ¿no? así es como en verdad funcionan los mentados nanorobots, así es, eso es lo que en verdad estudia nanotecnología. ¿Eso en qué parte, en qué película lo hemos visto? Porque sí me acuerdo haberlo visto en... Los nanorobots, yo creo que en No, la lo viste en Black Mirror. Black Mirror. Sí. Creo Sí, que era otra. sí, porque en los capítulos de Black Mirror sale clarísimo ese tema. ¿no? Sí. Y pues lo complicado es que aunque ya dices, ya tengo la nanoestrella en la célula cancerígena,
pues ahora cómo la sacas, porque es algo muy pequeño, entonces matas un cáncer, pero se puede ir a otra célula y ocasionar otro cáncer. Te destruye los riñones. O los riñones, o imagínense. Entonces, por eso hay mucho trabajo en el área de nanomedicina. Ya sabemos cómo llegar. Ya sabemos cómo llegar. ¿Cómo Ahora, salir? ¿No? ¿Cómo regresar? hay un beneficio que cuando, por así decirlo, se sobrecalienta y explota la célula cancerígena, la nanoestrella se desbarata y ya nomás quedan como esquirlas. Esas esquirlas sí pueden pasar al flujo sanguíneo, llegar a los riñones y se excretan por orina. Entonces puede haber una ventaja de eso, pero no todo. Entonces, si se queda una esquirla de oro que se vaya a un núcleo celular, te puede ocasionar un cáncer. Entonces es como la controversia. Sí. En ese... ¿Y qué tan lejos estamos de que todos estos proyectos como los que me estás platicando estén al... Pues la gente se imaginaría que faltaría mucho tiempo, pero de hecho, agarrándome de una noticia que vi el otro día, un ingeniero de Google, ya retirado, pero que ha hecho muchas predicciones que se han cumplido, como de 150 predicciones que se ha hecho, como 120 se han cumplido. Él predijo que dentro de 8 años ya va a existir la cura del cáncer. O sea, que ya va a estar la cura del cáncer. Y pues obviamente sería con nanotecnología. Entonces, tomando las palabras de ese ingeniero, yo diría que si no 8 años, mínimo o máximo 10 años, yo ya lo vería como, no por lo menos algo como las quimioterapias, que ya se aplica a todo paciente, pero sí a lo mejor pacientes que tengan los beneficios económicos ya podrían someterse a un tratamiento con nanotecnología. Y vamos de nuevo a... Yo tengo una duda también ahí. ¿Quién chingados podría hacer No, acceso? no, ¿Quién va a aparte, tener acceso a esas cosas? Había una noticia de que ya habían sacado la cura del cáncer, ¿no? Esta buena noticia. Pero quien la inventó, pues desapareció, ¿no? Ahora, esto a la industria farmacéutica no le convendría, porque no vendería más tratamientos y todo eso. Entonces ya entramos en otro punto. Es que son teorías conspiranoicas Sí, que no sé si seguirlas o no, pero está raro. Bueno, desde el punto de vista que ya te ponen a leer artículos sobre cáncer, tratamientos del cáncer, ya se cuenta uno de que son teorías conspiranoicas, a no ser, por ejemplo, en física, antes de Newton, en la investigación en física, pues todo era oscuridad, por así decirlo, porque no se tenía bien definido qué era la física o cómo funcionaban los planetas, no había matemáticas que los describieran muy bien. Entonces llegó Newton y pues acabó con esa oscuridad, sacó sus leyes de Newton y cambió la física por completo. Entonces la única manera de que existiera la cura del cáncer era de que llegara un Newton de la medicina, que literal encontrara una manera que nadie pudo encontrar en el planeta, como lo hizo Newton con la física, para curar el cáncer. Pero no, la verdad no sé, es muy complicado porque también a la época de Newton la ciencia no estaba tan amplia. Ahorita la ciencia ya tiene muchas ramas y cada rama está muy amplia. La hiperespecialización es un problema que tenemos que resolver igualmente también. O sea, cómo hacer que un güey que ya se nos fue bien lejos, sí, pueda regresar, aterrizar temas sumamente importantes y que aparte los que están abajo podamos hacer que se traslade a otros temas, ¿no? Ese es un problema. Pero pues es un problema que se puede resolver. Es un problema que si hay la infraestructura, si hay la economía, si hay el interés, claro que se puede. O sea, yo considero que el ser humano está capacitado para resolver cualquier tipo de problema, simplemente que necesita enfocarse en eso. Yo tengo una pregunta sobre eso, porque yo tengo un problema con eso, de que cuando me topo con diferentes ramas de la ciencia, por ejemplo, yo ahorita me estoy enfocando más en física, porque me gustaría hacer un posgrado en física, pero es tan amplio que yo digo, ¿cómo hago para, o sea, qué herramientas se pueden utilizar? Como ahorita que me lo mencionaste, que se puede, ¿qué herramientas utilizaría una persona para estar ya tan enfocado en una cosa y poder especializarse en otras áreas o conocer sobre otras áreas? O sea, ¿qué herramientas o qué métodos? Pues no tengo la respuesta a eso. O sea, seguramente cada experiencia de cada área del saber ha de ser totalmente diferente, pero sí te puedo asegurar que la única forma en la que nosotros podemos llegar a un lugar es saber a dónde vamos. O sea, ese es lo único. Entonces, cuando ya tienes un objetivo planeado, hay una forma ya descubres las maneras, ¿sí? Y las condiciones con las que puedes llegar a ese lugar. Entonces, solamente creo que la parte más complicada es decidir a dónde.
O sea, es en un mundo y en un aspecto tan amplio de las ciencias y más la física, hacia dónde ir a ser el problema fundamental, ¿no? Sí. Es decir, hacia dónde voy, pero pues cualquier lugar al que tengas que ir es más fácil cuando sabes ¿A dónde exactamente llegar, no? ¿A dónde van a Yo llegar? escuché y vi hace poquito justamente algo de eso, que dicen, es que no sé en qué especializarme, no sé qué estudiar, no sé qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Entonces, si algo te motiva, o sea, una persona o algo, sería preguntar. Algo así entendí más o menos lo que querían decir. Por ejemplo, si me gusta mucho lo que hace un cineasta, pues sí le preguntar, no, a lo mejor porque hay cineastas que ni siquiera estudiaron o se formalizaron en lo que están trabajando ahorita, ¿no? O sea, y así muchas personas aquí en México, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Entonces, es preguntar qué caminos tomaron ellos para llegar a donde están. Y si una persona nos motiva a hacer eso, yo creo que ahí encontraríamos ese camino, ¿no? Sí, se podría dividir en estas dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿a dónde quiero ir? ¿Eso me gusta? Y como nos dijo Arturo, un compañero de Historia del Arte, que me encantó esa parte que dice, yo fui y vi a mi amigo o a fulanito hacer lo que a mí me gustaría hacer, entonces fui con él, vi lo que hacía y si me gustaba lo que estaba haciendo y ya nomás fue cómo le hiciste para llegar aquí. Sí. Entonces seguir ese camino. Para nosotros es muchísimo más sencillo porque esas personas pueden ser libros, esas personas pueden ser videos, pueden ser cualquier cosa que te haga interactuar con lo que tú deseas, simplemente te está acercando más a eso. Entonces, sí, es primero saber a dónde vas, luego identificar, como tú dices tú, a las personas o los caminos con los que puedes llegar y después ya sería buscar las herramientas que te harían llegar ahí, porque también está difícil, Sí. pero nada más fácil que hasta que ya sabes, te digo, a dónde vas, es la clave. No, y esos 3 puntos son muy importantes también para las personas que apenas van a entrar a la universidad, que muchas veces, no sé si a ustedes les pasó eso de no saber qué voy a estudiar. Entonces estaría bien que tomen en consideración esos 3 puntos. A veces Porque ya sí. tomaste un camino equivocado para saber a Sí, dónde de verdad sí. quieres estar. sí, A mí me pasó esto en mi ese es- segunda carrera, güey, te puedo asegurar que la primera que tomé fue emergente. Fue una carrera que necesitaba tomar porque las proyecciones a futuro que quería llegar a tener eran por medio de esa carrera. Dije, bueno, va. Sí, condiciones que me rodeaban, aparte también en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que terminé la carrera, me di cuenta que lo que me gustaba eran los temas sociales y que dentro de un hospital, por ejemplo, en mi caso, no iba a lograr llegar a esos puntos. Entonces, ¿qué necesitaba hacer? Bueno, pues elegir otro área del saber que me permitiera todo esto. Y estudios liberales es completamente Perfecto. en ese tema, o sea, en lo filosófico, en lo histórico, Sí. en lo epistemológico, en lo académico, en lo cultural, en todas las áreas del conocimiento del humano, sí, casi antropológico, pero más allá, o sea, el convivir con las demás materias, en meterte a otros temas totalmente Otras ajenos a áreas. lo social, a las ciencias, a la medicina, ¿sí? Meterte a temas de física, meterte a temas de música, meterte a temas totalmente complejos y diferentes. Eso es lo que yo quería. Y esta carrera me llenó y entonces fue muy sencillo y no tienen idea, se los juro, y a ustedes, a todos los que nos van a ver, que no hay nada más romántico en este mundo que hacer lo que tú quieres, porque Sí. cuando lo estás haciendo fluyes como pez en el agua, te lo juro, o sea, me va muy bien en las materias, entiendo muy bien los temas, leo con mucho gusto y leemos un montón. Sí, no me pesa hacer nada de lo que me pide la carrera y al contrario, me queda tiempo para el ingenio de decir qué más hacemos. Sí, eso no sé si te pasa a ti, pero Sí. realmente es maravilloso. Sí, ahí sabe uno cuando no se equivocó de carrera, Sí. que literal los temas te entran solitos, por así decirlo. Cualquier tema o también lo lees. Y obviamente debe pasar que hay temas muy complicados, pero también entra ese reto personal de decir, o sea, lo voy a entender y la satisfacción que te da entenderlo. Y te Eso- puedes equivocar porque y te eres puedes estudiante. equivocar, ahorita. obviamente, sí. Y los errores también te van a dar un chance. Conocimiento. Sí. Además, no todo es conocimiento de lectura y todo, también es práctico. Práctico. Sí, Este práctico. compadre me encanta porque, por ejemplo, hace rato en el otro podcast, literal me dejó conectado todo. Y me dijo, güey, ahorita te veo porque voy a aprender a conectar. Están conectando nuevos equipos para lo que va a haber un informe del rector. Sí, del rector. Entonces, o sea, las ganas que él tiene de Sí. aprender, e incluso de echarle ganas de chamba y todo eso para saber, porque dice, ¿qué tal si luego nos prestan esos Sí. equipos, güey? Y Entonces, sí, fíjate de verdad, que sí, la trae. visión a futuro ya. Sí, y güey, o sea, tú nos contactaste para hablar de temas que son complejos y que dominas, o sea, se ve que, bueno, por lo menos se ve que ya le entiendes y que tienes la capacidad de explicarnos a nosotros, que somos bien chismosos,
Sí. Y está chido porque se ve que te gusta lo que estás haciendo y se nota, güey, y eso se transmite a los Sí. demás. Entonces, ojalá y más personas que están en primero o segundo semestre te vean de tu carrera y digan, no mames, este güey... No, hasta o sea, antes de entrar, desde preparatoria. Sí, no, ojalá tuviéramos ese alcance para que vieran en diferentes carreras a lo que nos dedicamos, lo que estamos haciendo mientras somos estudiantes y quizá en un futuro nos vean trabajando y digan, no manches, yo quiero ser Sí. eso. Porque pues te da una guía, te hace sentir Literal. mejor a ti mismo porque estás haciendo lo que te gusta y cuando haces lo que te gusta todo sale bien. Bueno, por lo menos, eso Sí. lo intentas. Eso es lo que intento. Ya me puse muy romántico, perdón. Volviendo a está lo bien. cuántico, porque a mí eso me interesó. A mí eso me interesó. ¡Pinche cuántico! ¿Qué tan alejados estamos? No, a ver, ya lo dijimos que estamos muy alejados de lo que vemos en película, pero ¿qué podemos hacer más con lo cuántico? Bueno, yo creo que primero para dar una explicación de eso, voy a explicar qué es la cuántica, para que podernos ya irnos a... Es que de la cuántica ya salen, y no es que no sean ciertos, o sea, como una persona, un físico hace una interpretación sobre la cuántica, de verdad sí se pueden dar varias interpretaciones. O sea, por ejemplo, ¿no has escuchado hablar del gato de Schrödinger? El gato de Schrödinger viene de la solución a la ecuación de Schrödinger. Y pues ya se les da varias interpretaciones, que si en un universo está vivo, en el otro está muerto, o que está vivo y muerto a la vez. El tipo multiverso. En multiversos. De hecho, las teorías... de los trastes, güey. De hecho... Está bien, perro. Sí, perdón, güey, se me ocurrió, güey. Estos trastes están rotos. Y no están rotos. Sí, sí que está así, ¿verdad? Está rotos, pero no a la vez. Ese Así es. es. El gato de Schrödinger, o sea, Sí. la probabilidad. Y de hecho hay teorías actuales, como teoría de cuerdas y todas esas, que cuando hacen la solución a las ecuaciones, sí te parecen como soluciones donde hay muchos universos o multiversos. Pero bueno, regresando a la cuántica en sí es el estudio de la materia, como ya lo dije, a escala muy pequeña, pero más en concreto, por ejemplo, en los electrones. Nosotros nos sentamos mucho en los electrones. Por ejemplo, te describe el estado de un electrón. Los estados quiere decir qué energía tiene, cómo se está moviendo, qué probabilidad Se hay va de a que mover. esté en cierta parte del espacio, cómo se va a mover cuando le aplicas una fuerza externa, por así decirlo. Y después ya lo trasladamos a los materiales, cómo esas propiedades cuánticas dentro de un electrón se ven afectadas en el material. Entonces ahora, por ejemplo, resolvemos la ecuación de Schrödinger para un semiconductor. Pues vamos a conocer cuáles son sus niveles de energía, cuál es su energía, cómo se va a comportar cuando le aplique cierta energía, etcétera, etcétera. Pero todo lo interesante viene de las ecuaciones de Schrödinger, porque para hacerlo fácil, la manera en que nosotros trabajamos con la ecuación de Schrödinger es con la función de onda. Esto quiere decir que el electrón ya se ve como una onda. No sé si habían escuchado hablar esto anteriormente. Sí. Que una partícula ya no se puede considerar solo como una partícula o como una onda. O sea, un electrón se puede ver como una partícula, pero también como una onda. Pues por este Entonces, tema de la vibración Vibración. universal, ¿sí? Que Ta- pues en la teoría de cuerdas era algo Puras parecido, cuerdas ¿no? Que vibrando. dentro de las partículas elementales existe capacidad de vibración de la energía que permite que se materialicen las cosas. Sí, empezaron a dudar de eso por el famoso bosón de Higgs, ¿no? Que decía, es que como una partícula se puede comportar de tal manera para darle masa a los objetos. ¿no? Exactamente. Ese es algo que era muy complejo de entender y fue lo que empezó Sí. a De hecho, el interés pues, por el estudio de eso. Eso es lo que hace el bosón de Higgs, que es como un campo y explica el mecanismo mediante el cual la energía o las partículas adquieren materia, por así decirlo. Pero bueno, antes de todo, la cuántica empieza porque... Bueno, la palabra cuántica, de hecho, creo que muchos han escuchado hablar de cuántica, pero pues no saben como por qué cuántica o qué es cuántica. O sea, Hay que hacer un comentario, güey, porque me cagan, güey, de estos pseudocientíficos que hablan sí. de física cuántica cuando no mames, no Curación tienen ni puta cuántica. idea, güey, no tienen Sanación ni puta idea de cuántica. Digo, no es que quiero ofender al nivel de ignorancia, sino cómo utilizan un conocimiento que viene de algo demasiado complejo de entender y lo quieren poner en una situación tan simple como tus pensamientos vibran Sí. con el universo y güey, chinga. Sí, eso está... De hecho, Nos estás echando a perder algo que es demasiado muy interesante, ajá. güey. Hace como 3 días tengo un compañero, se llama Robin, y estábamos hablando de eso, en tono de burla, de que ya te fuiste a hacer sanación cuántica, o ya te compraste una tarjeta cuántica.
Porque hemos estado viendo, pues, por ejemplo, en TikToks o así, que las personas lo empiezan a usar como que te voy a ayudar a llevar tu función de onda de manera cuántica, o sea, puras cosas que no tienen sentido. Mientras no se pongan a hablar aquí Pero en otro bueno. idioma. No, mira, lo que pasa es que no sabemos con qué personas nos vamos a topar, pero si estamos en la universidad, espero por Dios, sí, por Dios. Es una manera de decirlo, es Sí, cosa sí. familiar. Sí, Pero ¿no? espero realmente que tengamos un poquito de criterio dentro de las áreas del saber y que por lo menos, no estoy diciendo que la ciencia tenga todas las respuestas porque es un hecho que no los tiene, no las tiene, ¿sí? Y que solo generamos datos por medio de generalidades experimentales que nos permiten creer que entendemos el mundo, que se comporta de tal manera, y eso es lo que nos hace sentir certeza de ciertas realidades. Sí. No es la verdad. No. ¿Sí? Ninguna ciencia te puede decir que esa es la verdad, sino que lo que creemos y lo que sabemos hasta ahorita es que el mundo que conocemos se comporta, se define de tal manera para entenderla a nosotros, porque al final es una interpretación de nosotros mismos, ¿eh? O sea, el mundo no es lo que nosotros decimos, es como nosotros lo decimos, es la forma en la que el ser humano lo entiende. Sí. Porque puede haber distintos niveles De hecho, se dice que la ciencia es la frontera entre lo conocido y lo desconocido. O sea, sería como una buena frase de pues, que la ciencia no es como un criterio que la gente tenga, sino que en verdad se está basando en algo y es como esa frontera de lo conocido y lo desconocido. Ahí entra el típico dicho que dicen, ¿no? Que los de la física quieren saber por hechos, los matemáticos por exactitud y no me acuerdo lo religioso por qué era. Ahí entra ese típico dicho, ¿no? Sí, y pues, o sea, lo que estamos diciendo ahorita es intentar que dentro de la ciencia también, dentro de las ciencias cualquiera, no caigamos en dogmatismos, que no caigamos en el hecho de creer que sabemos la verdad. ¿No? De hecho, el discurso de muchos muy buenos oradores en ciencias y en cualquier tipo de conocimiento es lo que se sabe hasta ahora, lo que entendemos hasta ahora es esto. No quiere decir, la verdad es que así funciona y así son las cosas. Diferente a las religiones, diferente a otras... Que ya lo ven como una verdad absoluta. Dogmáticos. Claro, pero basta con que nosotros tengamos el criterio y la humildad de saber que estamos aprendiendo y que no lo sabemos todo, pero que intentamos darle una lectura del mundo por medio de bases que nos permitan entenderlo, ¿sí? No nomás porque tú lo piensas o tú así crees las cosas, también hay que ver cómo funcionan y por qué funcionan de esa manera. Y el trabajote que tienen ustedes en la nanotecnología de ser bien cabrón, porque pues imagínate, o sea, yo nunca me había puesto a pensar que sí se podía ver una cosa material macro, pero cuando la reduces a micro y cuando lo ves desde lo más profundo, pues todo cambia, literal. O sea, ya son otras leyes. Por ejemplo, las leyes de la mecánica clásica, pues abarcan las tres leyes de Newton, ley de la gravitación universal, relatividad general todavía abarca en la física clásica, electromagnetismo. Todo eso es una rama que una persona puede aventarse estudiando todas esas, que es física clásica, y se va a morir sin terminar. Y aparte en física cuántica, es otra rama igual que la de la mecánica clásica, pero ahora en física cuántica. Entonces, para que se haga la idea de todo lo desconocido que hay. De hecho, la teoría más aceptada una de las más aceptadas para describir el origen del universo y todo esto, es la teoría de cuerdas, la que habías mencionado. Para empezar, no hay ni matemáticas para resolverla todavía, no existen. O sea, si quisiéramos poner, todavía nos inventan, por así decirlo, todavía no se descubren. Pero cuando se han hecho intentos por resolverla, aparecen millones de ecuaciones. O sea, porque una cosa es obtener las ecuaciones y otra cosa es resolverla. Entonces, cuando obtienen las ecuaciones que te van a describir el universo, aparecen millones de ecuaciones, así tal cual, literal, millones de ecuaciones. Y cada ecuación, con la tecnología actual de computación, tomaría miles de años en resolverla. Entonces, pues en sí... ¿Crees que las nuevas inteligencias artificiales puedan resolver eso? Podría ser. Actualmente, las que hay actualmente no, porque normalmente se basan en lo que ya está hecho. O sea, toman todo lo que ya está hecho. Solo llegarían a los mismos caminos. A los mismos caminos. A lo mejor nos ayudarían a tomar diferentes caminos que los humanos no han considerado. Por ejemplo, tú le dices a una IA, resuélveme las ecuaciones de Schrödinger para un agujero negro. Te la va a resolver a lo mejor de diferentes maneras, porque las ecuaciones de Einstein, que es por las que se llega a los agujeros de negros, tienen muchas soluciones, porque son ecuaciones que no se pueden resolver de manera exacta.
Entonces, un físico le puede dar una solución, otro físico le puede dar otra. Entonces, Me dijeron imagínate. que te preguntara. Eso iba a ¿Has decir. visto un agujero negro? No mames. ¿De qué estamos hablando? Ya se Es puso, que me dijeron Es que- que el físico cuántico dice, y le pregunta que si ha visto. ya se A ver puso, qué responde. ya se puso rara la charla. Pero sí. No te creas. No. ¡Demonios! Sí, prosigue. güey. Pero sí, o sea, entonces una IA puede darle diferentes soluciones de manera más rápida porque a un físico pues le toma mucho tiempo darle solución a una ecuación. Entonces una IA te puede dar muchas soluciones rápido y a lo mejor en una de esas soluciones pues un físico omitió algo que puede ser muy importante y a lo mejor se puede desprender otra rama que te pueda explicar algo nuevo. Es por eso que es muy complicado. Y todas las teorías modernas, teoría cuántica de campos, que también es una de las prometedoras para descubrir el origen del universo y qué hay antes del Big Bang y todo eso, mecánica cuántica, todas trabajan de manera inexacta. O sea, no hay forma de resolver las ecuaciones de manera exacta. Son puras aproximaciones hasta que te vayas acercando al valor que tú quieres tener, por así No, y decirlo. luego tienes que tocar un tema que está incluso hasta frenado, no puedo decir prohibido, pero está frenado por la imposibilidad presente de poder resolver las ecuaciones del caos, sí, las teorías del caos, porque, por ejemplo, has visto en el agua, hay una cosa que se llama flujo laminar y flujo turbulento. Ajá. Exactamente. Pues todavía sigue el premio a quien resuelva la ecuación para el flujo turbulento, que es lo que resolvería el tema de no solo de las corrientes marinas, el tema del aire, el tema del flujo universal, güey. O sea, es como o sea, tienes una pecera y a esa pecera le echas, pues, sustancias que te permitan visualizar las corrientes o lo que generan. Entonces, cuando tú mueves algo, cada partícula de esa pecera que tú moviste va a mover en cadena Las demás. de manera impredecible, güey, o por lo menos hasta ahorita en la comprensión Sí. humana, las demás. Y todo va a tener un efecto, como este efecto mariposa, pero es el efecto mariposa, el efecto dominó juntos, ¿sí? Y a escala infinita, ¿sí? Cada cosa que se mueve en el universo altera algo más. Sí. Y no sabemos cómo, o sea, una vez escuchaba en un podcast, sí, el tema de, no sabes hasta qué grado el pedazo de plástico que echaste al mar, Ocasionó sí, un tsunami sí, o... o sea, puede ocasionar que los niños de África mueran de cáncer, güey. Literal. Y todos los factores que van a llevar a determinar por años, ¿sí? Que ese caminito que se empezó a ejercer resulte en una guerra en África, Sí. y que mueran niños de hambre. Sí. O sea, no sabemos hasta qué grado cada acción que ejercemos en el mundo tenga consecuencias totalmente infinitas y difícil de predecir. ¿Sí? Entonces lo que se trata de entender dentro de las ciencias es lo que podemos predecir hasta ahorita. Pero hablaban sobre la computación cuántica, güey, donde esta capacidad de los procesadores llegue a tal grado en el que puedan resolver todo o sea, para empezar, todo el conocimiento humano cabría en un pequeño espacio de almacenamiento para ellos, y de ahí reproducirían un montón de ideas, y, o sea, podría ser empezar a explorar asuntos matemáticos a gran escala, en escala infinita, pero dentro de ese intentar arreglar, está arreglando al mismo tiempo en lo que serían otras dimensiones el mismo resultado. En cada decisión que toma, sus diferentes... O sea, previniendo. Sí, sus diferentes ramas, por así decirlo. Por ejemplo, consecuencias. O sea, de cada decisión que toma esa computadora, al mismo tiempo, de manera infinita, está resolviendo en cada decisión diferente, ¿sí? su problemática. Y cuando encuentre una solución en alguna de las variantes ¿Las vuelvo a comprobar? No, o sea, si es funcional y las aplica en todo lo demás. Ajá. Entonces es un conocimiento que nos llevaría miles de Millones. millones de años al ser humano comprender, y una computadora cuántica lo podría hacer Al momento. en 10 minutos si tú quieres. De hecho, es algo impresionante. si quieren, ahorita podemos hablar de computación cuántica, que también sé un poquito. Échale. Pero no sé si quieren que les dé explicación de qué es cuántica para que... como Sí, entren. mejor. No sé si hay tiempo. No, sí, hay Sí, tiempo. o sea, hay tiempo límite. Sí, no. Si está interesante, le podemos ok. dar que tope, güey. Bueno, la mecánica cuántica empieza
desde Max Planck. Él fue como el padre de la cuántica. Antes de Planck, pues se consideraba la energía como algo continuo. O sea, literal, tú hacías correr un flujo de calor o una onda electromagnética, de luz, lo que sea, pues era continua, pues no tenía partes como discretas, o sea, era continua. Así se consideraba la energía, como algo continuo. Pero fue hasta que llegó Planck. Planck se estaba dedicando a estudiar la emisión de radiación de algunos materiales. La emisión, pues es, por ejemplo, tú calientas un material y emite luz. Entonces él estaba estudiando esto, estudió varios materiales, graficó su emisión y él dijo, pues voy a hacer una teoría o matemática para yo poder, por medio de matemáticas, imitar esas gráficas, literal. Era lo que él quería hacer, o sea, algo aburrido, por así decirlo. Solo hacer matemática para que se ajustara a esas gráficas. Ajá. Pero no salía, o sea, de forma clásica no salía. Cuando ellos intentaban ajustar esas gráficas de manera matemática, no salía. Entonces, a Planck, gracias a Dios, se le ocurrió considerar la materia como discreta. O sea, no como continua, sino como que fuera discreta, literal. Como si fueran paquetes, cuantos, que él los llamó cuantos de energía. Dijo, pues a ver, ¿qué pasa? Hizo eso y se pudo acomodar la gráfica. Entonces, pues él al principio se avergonzó de eso porque ¿cómo le iba a decir a todos los físicos sobresalientes del mundo que la energía era en cuantos de energía? O sea, pero ya después llegó Bohr. No sé si han visto el modelo atómico de Bohr, Sí. donde está la esferita y alrededor sus órbitas. Pues basándose en los mismos conceptos de Planck, explicó las órbitas de los átomos, que ya ven que cada electrón está en una órbita. Entonces, cuando un electrón, por ejemplo, pasa a otro nivel, pasa en brincos. O sea, nunca puede tomar un valor intermedio entre esos niveles. Entonces fue como dijo, no, pues sí, la energía está cuantizada. Porque el electrón nomás puede estar en ciertos niveles de energía. No puede estar en valores medios. O sea, no puede ser continua. Si un electrón quiere pasar de aquí a acá, tiene que dar un brinco. No puede pasar así continuamente. Entonces ya fue como se dieron cuenta de que Planck no estaba equivocado. Imagínate descubrir por accidente, güey. Casi Por todo, aburrimiento, ¿no? casi todo así cuando se pone uno. Muchos de los descubrimientos más importantes de la humanidad, incluyendo la vacuna. Sí. Una de las vacunas más importantes que era la de, creo, no sé si fue la ampicilina, no. ¿O qué fue? Penicilina. La penicilina se descubrió por accidente, Sí, ¿no? por un hongo que el que lo descubrió estaba estudiando el hongo que producían unas hormigas y se dio cuenta de que ese hongo podía matar unas bacterias y pues ese hongo tenía la sustancia que es la penicilina. Entonces, pero bueno, ya después de Planck. Nosotros somos también, andamos cuánticos. Sí. Salto, No, y en salto. realidad ahorita les voy a decir algo que sí les va, porque en volar realidad la sí cabeza. somos como cuánticos. Y bueno, ya se siguió con esta idea y pues como la energía estaba cuantizada, también se empezó a ver como las ondas de luz, porque llegó un momento en que la luz se sabía que era una onda, por todos los efectos que tenía en el agua, así, pues decían la luz es una onda. Pero si la luz está cuantizada y la luz es energía, entonces la luz no es una onda. Entonces son paquetes, que son los que conocemos como fotones. Entonces, pero cuando hacían experimentos, se comportaba como una onda. El experimento de la doble región. Ajá. Pero le cambiaban la forma y ahora era una partícula. Entonces no les quedó otra más que considerarlo como una dualidad onda-partícula, que dependiendo del experimento o lo que querías obtener, pues utilizabas el que más te convenía. Ya posteriormente llegó de Broglie y él dijo, a ver, si los fotones son una partícula y una onda, ¿por qué los electrones que tienen masa no pueden ser también una partícula y una onda? Una onda. Entonces de Broglie, que de hecho él era de la realeza de Broglie, o sea, no era un físico, pero en vez de seguir su legado en la realeza y así, prefirió irse a la física, gracias a Dios. Otra vez, gracias. Pero lo dice bien chistoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, es que, o sea, puede que exista un Dios y si existe, pues la verdad, gracias a lo que sea que haya, de Broglie se haya decidido. Y sí, él se dio cuenta de que las partículas con masa tienen una longitud de onda, o sea, que son una onda. Y pues, ¿de qué estamos hechos nosotros?
¿De masa? De masa. Entonces, en teoría, nosotros también tenemos una longitud de onda. Lo que pasa es que cuando tú tienes la ecuación de la longitud de onda, se dice que son inversamente proporcionales. Quiere decir, entre más masa, más la longitud de onda, entre menos masa, menos longitud de onda, así. Entonces, como nosotros tenemos en teoría mucha masa, nuestra longitud de onda es muy grande. Por eso no se observan estos fenómenos de la luz. O sea, no es como que tú vayas caminando y te vayas moviendo como una onda, porque tu longitud de onda es muy, muy grande, pues no se alcanza a percibir este efecto. Pero en teoría sí lo hay. Y ya a partir de esto, ya se empezó a usar como la función de onda. Que la función de onda ya se empezó a usar en cuántica. Que es la función de onda, para que la gente lo entienda. La función de onda, imaginemos a un electrón en una caja. Literal, está dentro de la caja. Esa función de onda nos describe cómo se está moviendo el electrón dentro de esa caja. Literal. Si tú puedes calcular la función de onda del electrón, vas a saber su energía, cómo se mueve. Puedes calcular la probabilidad de que esté en qué parte de la caja esté. Es su ID. Literal, es su ID, Sí, por así decirlo. Su INE. Y ya. y cosas increíbles que se empiezan a desprender de esto es que el electrón está dentro de la caja, por así decirlo. Y su función de onda está dentro de la caja. Pero hay una probabilidad de que su función de onda se extienda hasta fuera de la caja. Entonces hay una probabilidad de que el electrón desaparezca y aparezca fuera de la caja. Pero sin haber hecho nada a la caja, o sea, literal desapareció y apareció. Que le conocen efecto túnel a esta propiedad. Y es con lo que quieren hacer, con esta ecuación quisieran llegar a entender lo que es la teletransportación. Por así, de hecho, ya hay algo que no es teletransportación, pero es teleportación, que es entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico cuesta más o menos así. Tú tienes un electrón, otro electrón, los haces interaccionar para que como se conozcan, vamos a decirlo así, los vamos a llevar a un electrón hasta el otro lado del universo y este se va a quedar aquí. En cuanto yo este electrón, por así decir, lo excite, lo altere o algo, el otro electrón se va a ver afectado luego, de manera inmediata, porque están entrelazados. O sea, es un fenómeno que de hecho Einstein no podía aceptar. Es como el amor. Literal. De hecho hay una ecuación. No, es que me cago. Las veces que te ve del amor, algo trae. No, güey, es que sí te das cuenta que Nolan quiso hacer lo mismo. Quiso implementar esa pequeña idea dentro de la película. Que el amor era algo que no podíamos entender, pero que se podía sentir y no importaba en qué dimensión estuvieras, se sentía. Entonces, esa es la explicación. O sea, quiso trasladar algo muy burdo, el entrelazamiento cuántico. De hecho, la ecuación que te describe esto es la ecuación de Dirac. Y sí empezó el meme de que tú y yo estamos entrelazados y te mandaban la ecuación de Dirac. Ahí está. Y eso es teletransportación porque en sí el premio Nobel de Física del año pasado fue sobre esto. Lo que hacían era, por ejemplo, tú tenías el estado de un electrón. El estado de un electrón describe su energía y todas sus propiedades. Y podían pasar ese estado a otro electrón. Es como si... ¿Duplicaras? Ajá, literal. Es como si yo sé sobre física y le paso todo mi conocimiento a... Le va a hacer el amor, literal. No, güey, eso está bien genial. Imagínate, güey, Sí. poder, aprender un idioma solo. Te lo paso, o sea, eso es la teleportación, que es O nomás poder pasar. respaldar este podcast, güey, con solo... Sí, güey. literal. Porque para los que no saben, es una chinga, güey. Sí. Y pues ya de ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, si un electrón puede atravesar una caja y nosotros estamos hechos de electrones, ¿por qué yo no puedo atravesar una pared? Y ya en teoría, si te pones muy estricto así, sí puedes. O sea, si tú estás ahí... Entonces científico que se desapareció por exceso de hongos... se haya aparecido porque, como te dije, nosotros somos también una onda, por así decirlo. Quiere decir... ¿Cómo se llama? ¿Quién? El científico de Broglie. Ah. Entonces nosotros también tenemos una función de onda y puede que se extienda hasta el universo. O sea, nuestra función de onda se puede extender hasta Marte y como tenemos en cierta parte, no tenemos efectos cuánticos, pero si queremos verlo muy estrictamente, tú podrías desaparecer ahorita y aparecer en Marte, porque los electrones sí pueden hacerlo. ¿Crees que hay algún dispositivo que inventen algo en el futuro para podernos ver nosotros como forma de onda?
No sé. Lo que podría, o sea, es que los efectos a escala macro empiezan a desaparecer, los efectos cuánticos, porque ya es como un conjunto. De hecho, ahorita ya no es como que los efectos cuánticos y los de la mecánica clásica ya están unificados, por así decirlo. Porque la gente diría, son cosas diferentes. Pero no, los efectos a escala macro son así gracias a los que son a escala cuántica. O sea, ya no empiezan a entender Ya empieza, esta dualidad, ajá. ¿no? De hecho, de diferencia. literal, todos los elementos de la tabla periódica pueden ser explicados con la ecuación de Schrödinger. O sea, hay una forma de demostrar que los elementos de la tabla periódica tienen esas propiedades por dar solución a la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es como las leyes de Newton en mecánica cuántica. Mecánica cuántica. Ahí, ¿te acuerdas no sé si viste Love, Death and Robots? No. No mames, ¿no? No lo he Hay un visto. capítulo que te recomiendo un montón que se llama no es el refrigerador, es la nevera. Así se llama, nevera. Y trata sobre un refrigerador así muy viejo al que pues le empiezan a sacar cosas y se dan cuenta que había un cubito. Y en ese cubito estaba un mamut. Pero así miniatura, güey. Entonces lo descongelan y pues está muerto, ¿no? Pero se dan cuenta que el mamut, así en miniatura, tiene flechas, güey. De lanzas, pues. Sí. Y dicen, cabrón. Y se empiezan y estaba todo un mundito de seres pequeños en como una etapa de prehistoria. Cierran la nevera y a la hora vuelven a ver y ya están en un proceso de colonización, güey. Y tienen batallas y guerras y está todo, pero todo en miniatura, güey. Cierran un rato y vuelven a abrir y ya están en la época industrial y luego, pero todo está pasando así súper rápido. Sí, rápido. Y de la etapa industrial a la revolución científica. Y luego de repente empiezan a llegar a puntos donde nosotros ni siquiera hemos podido llegar y se pasan de civilización tipo 1 a civilización tipo 2 y de repente se esfuman como en unas estelas de luz y cosas así. Y digo, no mames, por eso te decía, te va a gustar porque posiblemente la humanidad puede llegar a ese punto. Ya ven que les dije que un electrón tiene puede ser algo así, ahorita lo voy a relacionar con eso. Un electrón tiene su función de onda que se puede extender hasta el universo, entonces el electrón puede desaparecer y aparecer en Marte o en otra galaxia. Nos transformamos. De hecho, Stephen Hawking quería encontrar la función de onda, pero del universo. O sea, eso significaba que si él pudiera encontrar la función de la onda del universo, seríamos uno de infinitos universos. Y pues de repente podríamos desaparecer y aparecer en... Por eso le llamó la teoría del todo. La teoría del todo. Es lo que era unificar todas las leyes de la física. No manches, pues, yo pienso que este tema es bastante extenso. extenso. No tenemos todo, ¿cómo se dice? Todo... El conocimiento. Para venir aquí exacto. también a hablar también. Sí, no, al rato nuestros maestros, ¿dónde están estos Ahí voy yo. Oye, güey, me acuerdo que, pues, obviamente antes de que vinieras estuve escuchando tu podcast, donde te invitaron también a hablar de esto y estaban hablando de algo bien chingón, güey, que pocos se darían cuenta porque pues realmente se dejan llevar por las películas de Marvel, ¿no? Sí. Pero en este tema de Ant-Man me llamó un chingo la atención ese tema porque nunca lo había visto de esta manera y es cierto. ¿Qué pasa con las bombas atómicas, güey? ¿Sí? O sea, hacen que un átomo se divida, ¿sí? O implosione de alguna manera, que crearía una explosión en cadena pasada de lanza, ¿no? Fisión nuclear, ¿no? También. Fisión nuclear. Entonces, el tema acá es que decían que lo que haría Ant-Man si se encogiera sería explotar, güey, o sería crear un micro agujero negro, güey. Que, sí. O sea, la densidad tan compacta en un solo elemento, en tanta masa, compactarla a ese grado, pues está haciendo que implosione. Sí, literal. Agujero negro. Sí, es que un agujero negro no es más que un punto como de densidad infinita. Uh-huh. Entonces, Ant-Man, pues al comprimirse tanto, estaría haciendo un agujero negro o una mini estrella de neutrones. ¿Y qué pasa con su agujero negro? Desapareció. Sí, y ya no veríamos. Ya no veríamos agujero negro. Qué estúpido. Ay, cabrón. Pero sí, está muy chido la plática, de verdad. Pasen a ver ¿cómo se llama el programa? Es UDG Space. El podcast como tal se llama Diálogos Espaciales. Ajá. Está en Spotify, YouTube, por si quieren darse una vuelta. Sí, yo ya me lo quemé, está divertido. Estos tipos se ve que saben, traen tema.
De repente hablaron de otras cosas Sí, también que también. están chidas. No, es pero- que pues, a veces también para la gente, si hablas puro cosas así, como que... No va a pues, puede- entender. Sí, Sí, por eso los- hay una forma de los hacerlo chistes como malos. muy, muy ameno, pero sí, a veces como que se explota un poquito la cabeza. Ah, qué chingón. Ojalá te volvamos a ver por acá Sí. en otro tema, tal vez. Pero nos dio un montón de gusto. Creo que pues ya nos estamos extendiendo mucho para no hacerlo tan largo. Sí. y digo, mejor dejar si hay temas, Dudas. ajá, Pues, preguntas, siguiente. cosas así, pues las respondemos en un siguiente podcast. Va. ¿Te parece? Va, me parece muy bien. Sí. No, pues muchas gracias. No, pues con que quieres cerrar, dinos algo, no sé. No, pues que nunca ¿Qué se nos metan- recomiendas estudiar? A ver. Que nunca se metan en un agujero negro. No, pues podría recomendar libros por si quieren saber más sobre agujeros negros o estos temas. Mejor de otros temas. No, hay un libro muy bueno que se llama Hiperespacio de Michio Kaku. Creo que está gratis en Google. Pueden descargarlo por si quieren como introducir esos temas. Y pues que sean bienvenidos a nanotecnología, a energía y a estudios liberales. Ya vieron las pláticas que podemos llevar en estas 3 carreras en conjunto. Y pues aquí bienvenidos, aquí los esperamos. Pues muchísimas gracias por ver el podcast. Algo con lo que quieras concluir. A mí me ha gustado este pinche podcast. No sé por Sí, qué. no, pues ay, ingenieros. Ya no, llego por las nubes. Claro. Yo dije, pero bueno. Bandita, nos vemos para el próximo podcast. Esperemos les guste. No se olviden darle like, suscribirse y apoyarnos, compartir, no sé, hagan comentarios, lo que sea, para que este tipo de contenido llegue a toda la gente. Pues muchas gracias y nos vemos hasta pronto.